Si venís usando Special Chat, habrás notado un montón de cambios en esta última versión que lanzaron la gente de Special Chat. Te los voy a contar muy brevemente y vamos a descubrirlos juntas. Antes de arrancar, te quiero contar que el 7 de abril, si todo sale como esperamos y bueno, vamos a estar lanzando un evento de Special Chat. Te voy a dejar la invitación en los comentarios para que te puedas unir. Así descubrimos juntas todas estas funcionalidades y más. Y vamos a probar algunas dinámicas ahí con la gente que se sume. Abierto para toda la comunidad hispanoparlante. Así que sumate y bueno, nos vamos a pasar un rato divertido y vamos a compartir, a conocernos, a vernos la cara, a hacer preguntas. Bueno, lo que emerja. Bueno, pasado el anuncio, vamos a empezar a investigar las nuevas funcionalidades de Special Chat. ¿Me acompañás? Bueno, vamos a ingresar en special.chat y lo primero que nos vamos a encontrar es que tenemos la opción de login y de start meeting. Estas dos opciones son nuevas. Vamos a probar start meeting y automáticamente vamos a poder iniciar una reunión en un espacio que no es el nuestro, pero lo podemos empezar a usar ahora mismo. A ver, vamos a poner una foto. Vamos a elegir esta. Habilitamos micrófono y cámara. Bueno, voy a irme de aquí. Adiós. Y vamos a habilitar la cámara acá. Ahí estoy. Hola. Bueno, y entramos. Excelente. Y tenemos nuestra sala principal ya lista. Un solo clic y ya estamos adentro. No tenemos que registrarnos ni nada. Sí, cuando salimos de esta sala, terminó el evento y demás. Y de hecho acá nos están invitando a hacer login, a ingresar con nuestro usuario. Acá sin usuario ni nada ya tenemos una sala para empezar a trabajar. Cuando dejamos la sala, listo, chau y a otra cosa. Cerramos esto y ya no hay más sala. Esto es ideal para quienes no tengan ganas de registrarse o lo quieran usar rápido. Bueno, tenemos una reunión y vamos a usar el espacio así como viene. Vamos, adentro. Start meeting. Pero yo sí tengo cuenta y voy a hacer clic en login para descubrir todo lo nuevo. Ponemos nuestro email acá, continuamos y Special Chat nos va a mandar a nuestro mail el código de ingreso. Voy a buscar mi código. Si recuerdan, la versión anterior, al momento de crear la sala, nos llegaba un mail con un link que tenía nuestra password para entrar como administradores, administradoras. En este caso, no es necesario hacer eso porque vamos a poder tener un usuario que vamos a poder usar con un código que vamos a recibir por mail. Ahí voy a ingresar el código que recibí. Bueno, entonces una vez que ingresemos vamos a encontrar este panel. Este es nuevo de esta nueva versión de Special Chat. Vamos a encontrar nuestro space tal cual lo habíamos dejado dentro de un equipo. Ahora vamos a tener la opción de crear equipos con una capacidad, bueno, determinada de personas. Vamos a tener acá la posibilidad de crear muchos espacios. Acá tengo el que yo ya tenía creado. Y al equipo, por ejemplo, vamos a ver qué configuraciones tenemos. Configuraciones de equipo. Vamos a cambiarle el nombre. Vamos a ponerle un loguito que sea pequeño, nada muy sofisticado. Es un icono nomás. Y vamos a tener la posibilidad de invitar usuarios. Vamos a tener administradores, administradoras, vamos a poder invitar a miembros del equipo, vamos a poder, a través del mail, ¿no? Vamos a poder invitar, bueno, justamente invitados e invitadas para que participen de este equipo. Acá vamos a ver los detalles de nuestro plan, así que bueno, ahí vamos a ir viendo todo. Vamos a volver al equipo, tenemos el space que ya teníamos creado, si hacemos clic, ahí va a nuestro space ya creado, que lo hemos creado en videos anteriores. Bueno, acá nos vamos a encontrar con nuestro acceso, ¿no?, al space. Podemos ingresar con un usuario y demás. Bueno, y lo podemos configurar, customizar, podemos poner nuestra foto. Esto es igual a la versión anterior, ¿eh? Si querés ir a visitar marosola.com, te recomiendo suscribirte a la lista de suscriptores y suscriptoras para recibir las últimas novedades. Bueno, voy a apagar la cámara acá. Vamos a prender la cámara acá. Hola, acá estoy. Bueno, ingresamos al space. Bueno, y este es el último space que ya había creado.
Bárbaro. Bueno, y tenemos los distintos stages y salas y todo eso. Buenísimo. Hasta acá estamos igual. Voy a cerrar acá y vamos a volver a nuestro panel. A ver qué otras opciones tenemos. Además de tener invitados. Bueno, acá Space Settings. Acá podemos poner nuestro nombre del space. Configurar el link. Bueno, nuestro sitio. El color del tema. A ver si tenemos, bueno, estos son los colores definidos. Podemos ponerlo como privado, podemos ponerle una clave, podemos poner un horario y una fecha de inicio del space y que requiere página de bienvenida. Buenísimo. Ah, y acá ¿qué tenemos? A ver, tenemos nuestro perfil. Ahí está, vamos a poner un avatar. Bueno, esto ya lo dejamos porque lo habíamos hecho antes, pero no se guardó solo para el space. Ahora lo vamos a guardar para nuestro perfil. Bien. Un about. Grabar. Ahí está. Bueno, acá ya tenemos nuestro perfil. Algo interesante, este Last Visited, si entramos acá, nos va a aparecer la lista de todos los spaces. Ah, no estoy apareciendo. Bueno, ahí volví. Bueno, acá en el Last Visited vamos a tener la lista de todos los spaces que fuimos visitando. Eso está buenísimo si vamos entrando en diferentes spaces de diferentes personas o si tenemos diferentes spaces creados nosotros, ¿no? Nosotras. Así que eso está buenísimo. Account Settings, podemos cambiar el mail y borrar la cuenta. Bueno, esto no es importante. Bueno, vamos a ingresar a Special Chat como una persona invitada. La persona nos pasa su link de Special Chat o nos envía una invitación, que esa es una funcionalidad nueva. Y vamos a ver lo siguiente. Bueno, lo primero que va a ver la persona que entre como invitada es lo siguiente, que puede ingresar un mail y a lo cual Special Chat le va a mandar un código para que pueda ingresar, si es que ya tiene una cuenta, o simplemente ingresar como invitada. Esto es novedad, ¿no? Podemos ingresar entonces como invitada. Y acá de nuevo, bueno, vamos a aceptar las cookies. Acá nuestra página de bienvenida, que esa es la misma de siempre. Vamos a poner invitada, sin foto y continuar. Ah, me dice que haré un about. Continuar. Aceptamos. Cámara y sonido. Bárbaro. Ahí apago la cámara acá y la prendo acá. Ingresamos. Bueno, y por ser la primera vez que ingresamos, nos va a mostrar cómo funciona, cómo se usa, cómo nos movemos, etc. Y nos va a invitar a hacer login. Ahí estoy, mira. Hola, hola. Nos va a invitar a hacer login, mira qué buena pileta. Con nuestra cuenta. Esto es igual. Acá también tenemos el botón de invite. Entonces acá también podemos invitar a personas invitadas con sus emails. Y les mandamos y les va a llegar un link con un código para que puedan acceder. Bueno, excelente. Algo que me olvidé de contarles como una novedad que me parece muy importante, que es el tema del cambio de precios de Special Chat. Si se acuerdan y vienen usando Special Chat, antes se hacían unos cálculos por minutos, por usuario, por invitado, bueno, una cosa bastante compleja que por suerte creo yo, lo han mejorado. En principio, ¿qué opciones tenemos? El plan libre que nos deja hasta 25 personas y un space. ¿Ok? Después tenemos el pase diario, que fíjense que dice por cada usuario $2. Cuando nos ponemos encima son 8, porque acá podemos cambiar, bueno, podemos poner hasta 4 usuarios. Entonces pasaría a ser $8. Este es el pase diario para usar en un día. Y un space, o podés ir agregando más spaces y, bueno, en ese caso, bueno, dice que excede este límite. O sea, para el diario es un space. Sí podés ir agregando personas, usuarias. Ok, después tenés el anual que sale $28 y pueden ser hasta 4 usuarias. Y también, bueno, acá se pueden ir agregando spaces en este plan. ¿Ok? Y acá tenemos, bueno, que incluye todo esto, todas las funcionalidades. Lo que está bueno de esto es que no tenemos que estar haciendo cálculos con la cantidad de usuarios que queremos para usar en nuestros eventos, sino que directamente lo contratamos desde acá. O usamos el gratuito, si van a ser hasta 25 usuarios, lo podemos usar libre, no hay límite de tiempo. Gracias, Special Chat.
Bueno, ¿cuál te pareció la funcionalidad nueva más destacada? ¿Cuál crees que le vas a sacar más provecho en tu uso de Special Chat? Si todavía no estás suscrito o suscrita, te invito a suscribirte a este canal, a darle like y a compartir con quienes consideres que le puede servir esta información. Te invito a el evento que voy a estar facilitando el 7 de abril. Crucemos los dedos de que todo se alinee y que salga y que no haya cambios en la marcha, en donde vamos a estar jugando con Special Chat, descubriéndola y demás. Te voy a dejar el link para que te puedas registrar en los comentarios. Sin más, me despido y te dejo este otro video por si querés seguir curioseando. Nunca se acaba la curiosidad, ¿o sí?